Hola, ¿qué tal, queridos maestros? Estamos aquí en la sesión de la unidad didáctica 4. Una disculpa porque no pude estar presente el viernes pasado, pero quiero aprovechar esta oportunidad para abordar algunas de las temáticas y sobre todo para hacer algunas aclaraciones. Ya en los foros lo he hecho, pero sé que no todos leen todos los mensajes, entonces vamos a aprovechar este espacio para aclarar estas cuestiones que tienen que ver con los conceptos básicos relacionados con el diseño de instrumentos de evaluación. Estos conceptos que revisamos la semana pasada son los de evidencia de aprendizaje, técnicas e instrumentos de evaluación. La pregunta era cuál es la relación existente entre estos términos. Revisamos qué es una evidencia de aprendizaje, revisamos también qué es una técnica y qué es un instrumento. Y bueno, la aclaración que hacía yo en el foro está relacionada con el nivel en que se encuentra cada uno de estos elementos dentro del proceso de diseño de la estrategia de evaluación. Y comentaba que para poder nosotros definir qué técnica y qué instrumento vamos a emplear, es necesario primero conocer cuál es la evidencia, ¿sí? La evidencia se desprende de la estrategia didáctica. Las estrategias didácticas nos arrojan las evidencias que los alumnos van a generar como parte del proceso de aprendizaje y nosotros en función de la naturaleza, las características que tenga esta evidencia, pues habremos de definir cuál es la técnica y el instrumento que es más adecuado para evaluar dicha evidencia. En algunos casos veía yo que ubicaban primero a la técnica y al instrumento y finalmente a la evidencia. Esa apreciación es incorrecta. Nosotros no podemos definir las técnicas y los instrumentos si no conocemos la evidencia de aprendizaje y sus características. Entonces, es una de las aclaraciones que quería hacer con relación a estos conceptos básicos y con relación a la participación en el foro que llevaron a cabo. Bien, también revisamos en la unidad anterior que existen 4 técnicas de evaluación. Vimos que las técnicas de evaluación son procedimientos complejos que nos permiten hacer el diseño de esta propuesta de evaluación y que se dividen en 4 tipos, que es el análisis documental, la entrevista, la observación y el cuestionamiento directo. Sobre el cuestionamiento directo no vamos a profundizar, dado que ustedes van a llevar un curso en donde van a aprender a hacer exámenes, que sería el instrumento que se desprende de esta técnica que se conoce como cuestionamiento directo. Entonces, eso lo verán en ese curso y profundizarán en el tema. En este curso nos enfocamos en las técnicas que son el análisis documental, la entrevista y la observación. Hay que decir que de las técnicas más utilizadas, pues está el análisis documental y probablemente la observación, pero la observación informal, no una observación estructurada o sistematizada como ustedes lo van a revisar en la presentación que hicieron. Entonces nos enfocaremos en estas técnicas. Específicamente revisamos la semana anterior al análisis documental. Esta semana que pasó se enfocó en la entrevista y la observación y ustedes están trabajando esa evidencia que tiene que ver con la observación. Por lo tanto, hoy revisaremos de manera general en qué consiste la entrevista como técnica de evaluación. Vimos este esquema la semana pasada en donde se mostraba claramente cuál es la técnica de evaluación y cuáles son los instrumentos que se utilizan para evaluar con esa técnica. Entonces, revisamos que en el análisis documental tenemos 3 técnicas,
tres instrumentos, que son las listas de cotejo, las escalas de calificación y las rúbricas. Por ahí me preguntaban si es posible emplear estos instrumentos para otras técnicas como sería, por ejemplo, la observación, y les comentaba que sí se pueden emplear. Por ejemplo, una rúbrica se puede emplear para evaluar un desempeño, como puede ser una presentación oral, o una lista de cotejo se puede emplear también para verificar que un alumno lleve a cabo un procedimiento dentro de un laboratorio, ¿no? No son técnicas exclusivas, no son instrumentos exclusivos del análisis documental, pero sí se usan con más frecuencia. En el caso de la observación tiene sus propios instrumentos, pero creo que eso no implica que no se puedan utilizar estos instrumentos adecuados, por supuesto, para evaluar desempeños. Entonces, vamos a revisar en esta ocasión la técnica de la entrevista. La entrevista puede ser estructurada o no estructurada. Normalmente en el aula llevamos a cabo entrevistas no estructuradas o informales, es decir, intercambios con nuestros estudiantes, les planteamos preguntas, ellos nos responden, pero no hay un plan definido previamente para dicha entrevista. Entonces, esta entrevista en donde no hay un guión previo, en donde se establezca el orden en el que deben de ir las preguntas, pues se conoce como entrevista no estructurada. La entrevista estructurada, en cambio, es aquella en donde previamente el docente define cuáles son las preguntas que va a hacerle a los estudiantes y las organiza en un formato que es el instrumento que se conoce como guión de entrevista. Entonces, tenemos dos tipos de entrevista, y de la que vamos a hablar fundamentalmente es de la entrevista estructurada, en aquella en la que se planean las preguntas que se van a plantear. ¿Cómo entendemos a la entrevista desde el punto de vista de la evaluación? La entrevista ya sabemos que es un diálogo que se establece entre dos o más personas, en este caso el docente y el alumno. Y este diálogo tiene como finalidad tratar un asunto determinado. En el caso de la entrevista con fines de evaluación, el objetivo sería verificar realmente si el alumno aprendió lo que debería aprender. Entonces, en esta entrevista es necesario que se dé en un entorno concreto, que tenga una meta y unas condiciones determinadas, es decir, unas condiciones ambientales, unas condiciones psicológicas adecuadas para que se lleve a cabo. Esta técnica puede tener diferente estructura, ya vimos que hay entrevistas estructuradas y no estructuradas, puede tener diferentes finalidades desde el punto de vista pedagógico y de la evaluación. Podemos evaluar diferentes aspectos cuando hacemos una entrevista, y también puede tener diferentes modalidades. En el caso de educación, normalmente son entrevistas cara a cara. No ocupamos otras modalidades de las que existen. Ya dijimos que el instrumento de la entrevista se conoce como guión de entrevista. El guión de entrevista es un documento donde se integran una serie de preguntas a través de las cuales el docente podrá verificar si el estudiante alcanzó el objetivo de aprendizaje. Cuando elaboramos una entrevista, un guión de entrevista, es necesario que consideremos estos dos aspectos: el orden lógico y el orden psicológico. Las preguntas deben tener un orden lógico, de lo general a lo particular, normalmente, en función del tema que se va a abordar, y el orden psicológico tendría que ver con el orden que va de lo simple a lo complejo, ¿sí? Nosotros debemos plantear siempre una entrevista de lo simple a lo complejo para que
no cause un bloqueo en nuestros estudiantes al darse cuenta de que la primera pregunta es muy difícil. Si un alumno ve que la primera pregunta es difícil, automáticamente se va a bloquear porque pensará que las que siguen tienen un mayor grado de dificultad. Entonces, hay que cuidar nuestro guión que cumpla con estas características. ¿Cuándo usar esta técnica? ¿Cuándo se recomienda usar la entrevista? Yo la recomiendo para verificar objetivos en el nivel de comprensión, ¿sí? Cuando yo quiero ver si realmente el alumno comprendió el contenido de aprendizaje, ¿sí? Puede ser que venga de de realizar una investigación, de elaborar un organizador gráfico, de hacer la lectura de un libro, de ver una película. ¿Sí? Digamos que esta podría ser una técnica confirmatoria que nos permita realmente corroborar que el alumno, al hacer otro tipo de evidencias, ha comprendido esa información. También nos puede ser útil para verificar la participación de un estudiante en un trabajo colaborativo, ¿sí? Ahí podemos nosotros darnos cuenta qué tanto se involucró, qué actividades realizó, cuál fue su nivel de participación y de compromiso realmente en ese trabajo colaborativo. ¿Qué ventajas tiene la técnica? Pues que a través de ella podemos obtener gran cantidad de información, que podemos generar un ambiente tal en el que el alumno se pueda expresar libremente y sin temor a ser juzgado por los demás compañeros, lo que ocurre cuando hacemos una entrevista informal, por ejemplo, y lo hacemos delante de todos los compañeros. Entonces, cuando lo hacemos en privado, el alumno puede expresarse de una forma pues más abierta y sin ese temor de que los demás se burlen de lo que él está expresando. Se puede profundizar en el tema, todo lo que se desee, el maestro puede ir profundizando, sí puede plantear una pregunta base, pero después preguntas, como se les llama en bola de nieve, ¿no? De tal forma que pueda conocer a detalle lo que el alumno sabe sobre el tema. Y la recomendación y una ventaja de este tipo de técnicas es que se emplean para la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación continua, la evaluación que nos permite ir orientando a nuestros alumnos más que para emitir una calificación, ¿no? Es más bien para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. ¿Qué desventajas tiene esta técnica? Pues es muy tardado llevarlas a cabo, ¿sí? Sobre todo si tenemos grupos numerosos, pues hacer 20-25 entrevistas definitivamente no es un proceso sencillo, requiere de dedicarle a cada alumno su tiempo, ¿sí? Requiere también de hacer un guión de entrevista lo suficientemente amplio para que puedan plantearse diferentes preguntas a los alumnos y no las mismas. Sí, tener una lista de preguntas, 20-25 preguntas, e irlas intercalando para que cada alumno conteste preguntas diferentes, ¿no? Se requiere de un espacio adecuado, que sea un espacio en donde no haya ruido, en donde esté cómodo el estudiante y en donde el alumno y el docente estén en una relación horizontal, ¿no? Que se vean a la cara y que puedan platicar tranquilamente sobre el tema. Si esta técnica se utiliza como evaluación sumativa y con la intención de emitir una calificación, pues también es una desventaja el que puede resultar algo subjetiva. Sí, a menos de que el instrumento se diseñe de tal forma que permita ir evaluando y calificando cada una de las respuestas que el alumno va dando. Compartirles rápidamente un ejemplo de cómo he utilizado esta técnica en mi experiencia docente.
Este es un texto de Raúl Rojas Soriano que yo les pido a mis alumnos que lean como parte de la asignatura que se llama Metodología de la Investigación. En esta asignatura nosotros revisamos los 3 enfoques de investigación, específicamente en el enfoque cualitativo, pues revisamos que hay diferentes técnicas e instrumentos para hacer investigaciones de este tipo. Entonces, este libro yo lo elegí como parte de una estrategia porque es un libro en el que el autor describe las estrategias de investigación que utilizó para elaborar un informe que le solicitaron para el caso de un preso en Estados Unidos que se llama Ricardo Aldape Vega y cuyo informe sería muy importante para tomar la decisión respecto a el veredicto final que darían con relación a la situación de este preso. Entonces, el investigador, en este caso Raúl Rojas Soriano, explica qué técnicas utiliza, qué técnicas empleó para recabar información, principalmente de la familia del preso, para tratar de comprender cómo fue su nacimiento, cómo fue su infancia y qué lo llevó a cometer el delito que cometió. Entonces, este libro yo se los dejo que lo lean, que no me hacen un reporte del libro, sino que les pido que subrayen las ideas más importantes, que vayan identificando y que estén relacionadas con la asignatura. Una vez que hacen la lectura, yo programo mis citas para las entrevistas y como les decía, tengo una lista de 20-25 preguntas que voy intercalando con cada uno de mis estudiantes. Los cito en el aula, uno a uno van pasando y les voy cuestionando. ¿Sí? Estos ejemplos que están en la pantalla son algunas de las preguntas que se utilizan para evaluar el contenido del libro. Las preguntas, como les decía, las organizo de lo general a lo particular, conforme los hechos se van presentando en el libro y también de lo simple a lo complejo. Trato de que todos mis alumnos respondan algunas preguntas simples y algunas preguntas complejas para que pues esto sea justo, ¿no? Y de esta manera evalúo a través de esta técnica. Como les decía, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Es una de las técnicas, creo yo, por lo menos de manera formal, que se utilizan poco, aunque ustedes se van a dar cuenta que en el enfoque formativo de evaluación propuesto por la SEP, específicamente en la reforma que se implementó el año pasado, pues el enfoque está en el uso de este tipo de técnicas. Y al respecto, les compartí un enlace en el tablero de avisos para que vean cuál es la propuesta de la SEP en torno a la evaluación. Que revisen ahí qué técnicas proponen, los informes que le piden a los docentes que elaboren. Ahí en ese link pueden encontrar la propuesta para evaluar a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundario. Recuerden que este enfoque formativo de la evaluación que se deriva del acuerdo está centrado en educación básica. Entonces, échenle una miradita al sitio y yo creo que van a encontrar información importante, información muy relacionada con lo que estamos aprendiendo en este curso y que les va a permitir comprender un poco más la temática que estamos realizando. Muy bien, pues en breve estaré comunicándoles cuál es el equipo que va a presentar el viernes, que es nuestra última sesión, y que va a presentar la parte de observación. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto.